En esta oportunidad nos acompaña Jorge Hernández. ¡Bravo! ¡Bravísimo! De quien me permitiría leer una muy breve semblanza curricular. Jorge Hernández es autor de los libros de cuentos En las nubes, Espejo de historias y otros reflejos, Escenarios del sueño, 6 cuentos 6 y 1 de regalo, El álgebra del misterio y un montón de piedras, y de las novelas La emperatriz de lavapiés, Requiem para un ángel, Un bosque flotante y Cochabamba. Su antología Sol, Piedra y Sombras, 20 cuentistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX, fue elegida para el programa de lectura del gobierno de los Estados Unidos. Ha publicado diversos ensayos y artículos sobre la historia de México y ha sido colaborador de varias revistas. Fue ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de México en España y director del Instituto Cultural de México en Madrid. Actualmente colabora en el diario El País y es gerente de la librería Pérgamo de Madrid. Contaremos con 50 minutos para la presentación y al finalizar daremos unos minutos para preguntas del público. Adelante. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo nada más estoy aquí para agradecerle a nombre de la Universidad de Guanajuato a Jorge que por fin pudo venir con nosotros. El año pasado presentamos un bosque flotante y estabas en la pantallota, pero ahora tenemos aquí y pues yo no puedo estar más que agradecido contigo. Bueno, es de tu tamaño, te decía. Adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero honrar la memoria de mi bisabuelo, el licenciado Pedro Félix, que me conmueve que tenía su despacho en una torre morisca que parece un pedazo de la Alhambra, a unos pasos del mercado. Mi abuelo Pedro Félix Hernández Torres, que nació aquí, y toda la prole. En particular tengo muy presente, bueno, a mi papá, por supuesto, y a dos que fueron más cercanos a Ibargüengoitia que mi padre, que fueron el hermano mayor de toda la prole, mi tío Pedro Félix, que lleva el mismo nombre que el bisabuelo y el abuelo, y mi tío Santiago, uno de los mejores rectores que ha tenido cualquier universidad en el mundo. Hoy evocaba yo con gran emoción el día que se despidió del estudiantado, con apoyo irrestricto de las fuerzas vivas de los estudiantes, dijo: universidad, habla tú por mí. Yo en esa época ya usaba pañal para adulto y entonces eso ayudó a que no fuera bochornosa mi reacción, porque perdí total control de los esfínteres. La ocurrencia del título creo que es tuya, ¿no? De Jorge Ibargüengoitia Eterno, y me parece que debería ya considerarse como una obviedad. Efectivamente, afortunadamente, así pasen décadas, Ibargüengoitia seguirá siendo uno de los autores, no solamente que queremos más, sino que prestamos más. No hay manera de medirlo, eso hay que decírselo a los que se supone que hacen estadísticas de lectura, pero yo tengo para mí, y me puede corregir mi hermano Luis, pero los libros que leímos de él eran ya de tercera o cuarta mano, es decir, se pasaban de primos a tíos y de tíos a tías, y luego la memorización de frases célebres, sobre todo cuando había ingesta de bebidas espirituosas. Entonces sí ha habido más de una fiesta familiar en donde alguien se asomaba al balcón y decía: chingue a su madre Agustín Lara, o viva Agustín Lara, dependiendo del ánimo del festejo. La vida me concedió ser hijo de un Jorge que trató a Jorge de niño aquí en Guanajuato, siendo más cercanos en edad mi tío Santiago y mi tío Pedro. La primera envidia que desataba Ibargüengoitia, que a lo largo de su vida desató muchas envidias por su talento y su genio y su manera de ser, pero la primera, según mi tío Santiago, es que tenía trenes Lionel. Tenía unos trenes Lionel que eran la envidia de todos los niños, que a veces los invitaban ahí a la casa de la presa a ver cómo, bueno, no se podía tocar, por supuesto, ¿no?
era como hijo único bastante consentido. Coincidió que la familia de Jorge, es decir, su tía y su madre, se fueron a la Ciudad de México el mismo año en que mis abuelos Pedro y Carmen tuvieron que irse también. Y coincidió que las dos familias vivían en la San Miguel Chapultepec. Entonces la amistad prosigue guanajuateramente, pero ya no en Cuébano, pero no se les quita lo guanajuatenses, o más bien ahí empieza la semilla cuevanense. ¿Por qué? Porque lo único que recuerdan o que recordaba mi tío Santiago y mi padre, pero que mi tío Pedro, que todavía vive, puede avalar, son las travesuras como una especie de recurso para pasar bien el día, porque todo lo demás era un horror. Es decir, la ceremonia de comer a la usanza, que tenías que respetar horarios y maneras, sin servilletas y bártulos, se rompía en el momento en que ya podías echar desmadre. Y Jorge Ibargüengoitia lo que hizo fue cosas, entre ellas bastante políticamente incorrectas. Por ejemplo, atesoraban entre su recuerdo infantil una cruzada contra todas las chicas, las sirvientas que trabajaban en las azoteas, con unos cascos de romanos y con palos de escoba, intentaron sorprenderlas. Creo que lo único que lograron fue levantarles las enaguas y ser regañados. Otra gran cosa que se le ocurrió a él fue que en el Palacio de Hierro, en el puerto de Liverpool, no, el puerto de Veracruz, perdón, no era Liverpool, el puerto de Veracruz, cambiaban el letrero de los baños y la diversión consistía en oír los gritos de señoras que de pronto veían cosas que no tenían por qué verse, o de hombres que se sorprendían de no ver el mingitorio, ¿no? Ese tipo de diversiones, digamos, son las leyendas que mi padre atesoró, pero a mí me gusta repetir mucho, y en España tuvo gran éxito. La máxima anécdota infantil de Jorge es que los metieron en el mismo colegio. No solamente vivían en la misma colonia, San Miguel Chapultepec, mi familia era en general Tornel, Gobernador Tornel, sino que además los metieron en la misma escuela, que era el Colegio Grosso, con 2 S, a lo cual Ibargüengoitia se le ocurrió que sería mejor decirle grosso mugroso. Y con eso, digamos que se divirtieron varios meses haciendo el jueguito de nosotros somos alumnos del grosso mugroso y demás. Y la máxima anécdota es que el maestro Paco, creo que era profesor de aritmética, pero también el chofer del transporte. El transporte era una furgoneta que tenía pintado en el costado grosso. Y la ruta, pues era una ruta bastante lechera, ya muy manida, de recoger a los niños en la San Miguel Chapultepec y llevarlos al colegio. Y un día en una esquina estaba una señora con delantal que hizo la parada al maestro Paco y estaba un niño a su lado. Ya se podrán imaginar el tipo de endemoniados desmadrosos que eran mis tíos y Jorge, sobre todo cuando el niño, peinado con goma de tragacanto y con el botón de la camisa amarrado hasta arriba, cerrado hasta arriba, y la señora le dice: maestro Paco, soy la señora Godínez, no sé qué, pero ya pagamos la cuota del transporte, hoy es el primer día de mi hijo, tiene la mala costumbre de que de pronto se le abre la boquita, él abre la boquita involuntariamente, eso lo estaban oyendo todos, y lo único que le encargo es que cuando lo vea que está con la boquita, dígale, Pablito, cierra tu boquita. Y eso nos va a ayudar mucho, es un trabajo que estamos haciendo en casa con él. Sí, no se preocupe, que se subió el cabello. Entonces cerró la puerta y contaba a mi papá que, pues no sé si a la siguiente esquina o a las 2 calles, que se oyó que el maestro Paco movió el espejo y dijo: Barrabás, cierra el hocico. Es decir, hizo caso de la terapia recomendada
Y eso es, digamos, el primer caldo de cultivo para tratar de explicar quizá lo inexplicable. Es decir, yo creo que por supuesto, es mi autor favorito. Creo que es uno de los grandes escritores de la lengua castellana. Lo que han traducido, sobre todo las nuevas traducciones, pues parece mentira, pero también funciona muy bien en inglés. La nueva traducción de Las Muertas, que fue autorizada por Trevor, el hijo de Joy, aparte tiene un prólogo muy atinado, porque contextualiza lo que significó el horror de las Baladro, o más bien de las Poquianchis, lo contextualiza en este terrible mapa de mortandad que nos viene empapando de sangre desde hace ya más de una década. Entonces también recomiendo hasta el prólogo en inglés, que no existe en español. Bueno, dicho lo cual, y ya lo más para seguir abonando el tema familiar, es que mi papá en realidad nunca me quiso presentar con él. Y yo tengo ese camarón pendiente con mi papá. Cuando yo vuelva a ver a mi padre, le voy a decir: oye, maestro, ya pensándolo bien y ya con canas, y habiéndome convertido en amor platónico de Joy Laville, ahorita les cuento esa parte bastante perversa, pero mi papá, lo que pasa es que pensaba que yo le iba a caer mal a Ibargüengoitia, y sobre todo porque yo tenía problemas con el alcohol, y parece ser que Jorge, aunque era muy muy buen bebedor, sí se molestaba mucho con los que tenían mal trago. Es decir, una cosa es que tú seas un bebedor y que incluso te llegues a emborrachar, pero la otra es tener mala copa. Y eso a Jorge le recagaba. Lo pongo de ejemplo porque es el símil más fácil de entender a la diferencia entre tener humor, ser un escritor con humor, como Chesterton, o como P.G. Wodehouse, o como el mismo, y hacerse el chistosito. Y Ibargüengoitia le molestaba sobremanera que lo consideraran el payasito. Hay una célebre conferencia en el Museo Carrillo Gil que llegó y dijo: muy buenas tardes. Y una señora y dijo: ¿qué le pasa? No soy su payaso, pero furioso. La señora se tuvo que salir porque se avergonzó. Entonces mi papá también pensó que no iba a ser buena química con él, y entonces no me tocó conocerlo. Lo vi de lejos un día que se apalabró una célebre entrevista que concedió a la revista Vuelta, en donde en principio iba a ir yo con Juan García Oteiza, que paz descanse, y Aurelio Asiain, que ahora es una geisha que vive en Japón. Y a mí me dio tanta emoción que yo iba a ir de pegoste, que yo decidí celebrarlo, creo que desde la víspera. Y cuando yo recuerdo en la cantina La Guadalupana de Coyoacán, cuando recuerdo verlos, les dije: en realidad yo estoy sereno, ¿eh? Dijeron: fue ayer. Ay, cabrón. O sea, yo me la pasé de noche y no me tocó ir. Pero bueno, lo vi de lejos el día que apalabraron la entrevista ahí en Coyoacán. Lo vi caminando en la calle de Francisco Sosa y no se me va a olvidar jamás, porque la vida después me concedió conocer a Joy. Y un consuelo es que Joy dijo que ella estaba segura que sí hubiéramos sido muy buenos amigos, y que ya con eso me quitaba de encima las telarañas. Yo decía que es inexplicable, pero voy a intentarlo. Hay una gran parte de guanajuatería, es decir, de lo que nos une, de lo que nos distingue, de lo que te hace reconocible en cualquier lado del mundo como originario de Silao o hijo predilecto de Moroleón, sin que tengas que decir ni enseñar el pasaporte. Él tiene crónicas en donde el tipo que vio con pantalón de terlenca y calcetines anaranjados en el aeropuerto de no sé dónde en Europa
pues inconfundiblemente era paisano. Yo heredé un poco también ese tic y entonces a mí me daba mucho, cuando me fui a estudiar a España, de jugar al reconocimiento de paisanos. La única vez que tuve dudas fueron dos parejas que se subieron al metro en Tirso de Molina y dije, ¿serán? O igual y son ecuatorianos o quizás son bolivianos. Y luego se subieron 6 o 7 macarras de cuero negro con chinchetas y sin duda traían navajas. Y la mujer tuvo a bien decirle al marido, viejo, te dije que dejáramos los $10,000 en el hotel. Y dije, puta, estos son de Salamanca o de Irapuato. Y confieso que fui un mal paisano porque mejor me bajé. Dije, los van a violar, los van a matar, porque esa es una cuestión bastante guanajuatense, que es hablar en voz alta, hacer comentarios en voz alta, un poco denigratorios de los locales, de los lugareños, en países donde entienden el español. Ahorita estaba yo recordando un viaje a Argentina que fui con mi hermano Nacho, y en la fila para lo del pasaporte yo le decía, puta madre, estos güeyes los dibujó, es como el de Mafalda, estos los dibujó Quino, y me dijo, te entienden, güey, si estás en Praga no hay problema, ¿no? O en San Petersburgo, o en África. Bueno, entonces parte del caldo de cultivo creo que tiene que ver con las raíces de Ibargüengoitia. La madre y la tía eran una canasta de ocurrencias y de palabras que algún día tendremos que hacer un diccionario de las palabras que hemos usado muy guanajuateramente, aunque no necesariamente estén avaladas por la Real Academia. Yo hasta hace muy poco descubrí que el istafiate, que mi papá lo mencionaba tanto, es en realidad el nombre de una hierba y es estafiate. Mi papá inventó que eso era salvacial aparte, sobre todo femenina. ¿A quién le dijo eso? A mi papá no sé, pero pues lo inventó. Esa beta, eso en ebullición, sobre todo si desde niño estás en esa onda, te hace propenso también a inventar parábolas, a inventar jaculatorias. Luis, mi hermano, también heredó esa. Luis, ya siendo un estudiante de esta universidad, aseguraba que en la Biblia dice, llégale a Belén cantando y déjame caminar descalzo sobre tus pechos. Es un invento de este cabrón. Y mi papá ponía de nervios a todas mis tías monjas, que repetía, por la púrpura y la caña con que le pegó Pilatos a su esposo el Salvador. Y yo le decía, pero ¿por qué su esposo? O sea, estás insinuando una cosa muy grave. O sea, ¿por qué se lavó las manos Pilatos, no? En fin, tenía Ibargüengoitia eso ya como ser humano. Entonces, lo que no se dice es que incluso cuando estudia ingeniería, era un tipo muy despierto, muy dicharachero, muy bueno para los juegos de palabras, y no cuadraba que estuviera estudiando ingeniería. En realidad estudió ingeniería porque las tías querían que le sacara fruto económico a un rancho que habían heredado aquí en Guanajuato, pero ese pinche rancho no podía levantar, creo que era un caso perdido de milpas y de parcelas, y él ya había tenido, digamos, la inquietud por el teatro. La segunda cosa que hay que mencionar es que todo lo que estudió como dramaturgo, él mismo lo condensó diciendo que don Rodolfo Usigli y otros dijeron que tenía facilidad para el diálogo, pero no para dialogar con gente de teatro, porque se la pasó peleándose con Usigli y con todos los maestros, porque eran bastante cuadriculados, y aparte Usigli prácticamente le mentó a la madre diciéndole, Ibargüengoitia, cuando llegue usted a estrenar una obra, es bueno que busque un seudónimo, porque Ibargüengoitia no cabe en las marquesinas. No hay teatro en donde quepa su apellido, póngase Ibar. Digamos que el noviciado de dramaturgia, mi opinión, es de donde brota un sendero
que se le bifurca para bien de la literatura mexicana. 1. La crónica, escrita tal cual como si llegaras al café enfrente del Teatro Juárez o a una casa de sobremesa a contar un chiste o un chisme. Y si lo cuentas mal, ya echaste a perder el chiste, que tenemos muchos parientes, no voy a decir nombres, pero tenemos muchos familiares que han echado a perder chistes legendarios porque te cuentan el final. ¿No conocen gente que hace eso? Es para meterlos al manicomio. Dice, oye, ya te sabes el chiste del güey que llega a la farmacia y maestro, lo acabas de echar a perder. Ya no lo cuentes, no tiene ningún... Y los chismes, si no se saben contar bien, también metes en problemas a la tía equivocada, ¿no? O al tío equivocado. Entonces, si tú dominas eso en el estado de plan de abajo, que ya está en tu cabeza, él empieza a verificar en sí mismo la posibilidad de que si habla tal cual como le pasó, puede volver artículo de interés, incluso el hecho de que le cambiaron el sentido a la calle. Cuando le cambian el sentido a Francisco Sosa, bueno, es un texto maravilloso, se va incluso a cuestiones cósmicas. Lo único que está diciendo es que le cambiaron el sentido a la calle. Es decir, en estricto sentido, hay textos en donde se está quejando de los claxons con música. Al parecer alucinaba a esa gente que tiene, o espero que no haya aquí nadie, que tiene como sonido el de, no, yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Es de muy mal gusto ponerle a tu auto eso como bocina, ¿no? Y entonces con eso hacía, o también un artículo que escribió, que es cómo era el trayecto desde su casa, desde la máquina de escribir, hasta Excelsior, en el centro de la Ciudad de México, para entregar en un juego de espejos el artículo que estás leyendo. Pero la sanfrancia de tomar el transporte, de tener que caminar en cuanto el transporte llegó a un embotellamiento, toda la sanfrancia se convirtió en una crónica jugosísima. Punto número 2, de esos mismos elementos, aunque yo no estoy tratando de dar receta, pero yo tengo para mí que de ahí es que el único libro de cuentos que nos dejó, salvo las piezas para niños que hoy fueron celebradas, pero La Ley de Herodes es una demostración de que todos podemos cuajar un cuento si sabes contar lo que tiene que ver contigo en el sentido literario, es decir, edulcorándolo. Los cuentos de La Ley de Herodes están basados en cosas que vivió. Sí, cuando pidió la visa, sí, lo pusieron en 4 patas y el médico lo auscultó. Y solo un genio, en lugar de llorar, quejarse y tal, dice, wow, aquí hay un cuento. En mi caso yo pedí una segunda opinión. De hecho yo ya voy cada 8 días a ver si así cuajo un cuento, chingado. Es evidente que hay gente que sabe quién es Luisa Josefina Hernández, o sea, que tienen nombre y apellido los personajes que aparecen en los cuentos. Quizá quiero también elogiar algo que le envidio profundamente, que es el manejo, parece muy mamón de mi parte, pero créanme que no lo digo por mamón, el manejo de la puntuación. Es decir, muy pocos escritores a mí me han embelesado con esa maravilla, incluso personas, no necesariamente, pero personas que saben manejar el punto y seguido o el punto y aparte, merecen toda mi admiración y yo he tratado de plagiarlos. Por ejemplo, precisamente en La Mujer que no, el lector se entera de que por fin como que la convence de que van a poder estar un rato solos, sin la mamá, sin el estorbo de la posible suegra, jodiendo, y entonces hay un escarceo verbal que incluso te pone un poco cachondo y él sabe que te está llevando así de la mano para que de pronto en un punto y seguido, después de decir y bajamos las escaleras tan solo para toparnos de frente con su chingada madre. Eso dicho incluso de sobremesa, yo
yo, si quieren, les doy la lista, pero hay taquerías donde no te cobran si tú cuajas frases así, ¿no? Nunca olvidaré un taquero de Villacuapa que le dije, y el precio, realmente el sabor es maravilloso, es muy buen adobo, pero el precio, sorprendente, digo, comparándolo con otras taquerías. Ahí más bien son puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos, y la voz de él que dijo, a mí me encantan los cachorritos, los cachorros. No, dije, ya. O sea, este güey es la explicación perfecta de la técnica narrativa que Ibargüengoitia después ya, eso sí, la perfeccionó en el arte de la novela. Y ahí tiene que ver mucho, de nuevo, con, digamos, mis raíces familiares. Yo tuve la fortuna de que, así como consideré a algunos de mis tíos como segundos padres, yo soy discípulo de Luis González y González. Don Luis González en el año 68 escribió Pueblo en Vilo, que debería ser un libro capital en la literatura mexicana, no solamente historiográfica. Y don Luis, que fue como mi papá, siempre me ayudó a entender y agradecer que la primera reseña de Pueblo en Vilo la escribió Ibargüengoitia, y eso casi nadie lo sabe. Es un elogio de Jorge a don Luis, prácticamente diciéndole que lo que había cuajado era una novela verídica de su pueblo, de San José de Gracia. Entonces, en mi caso se juntan las dos cosas, porque la única explicación que tiene lo que hizo con eso que llaman la novela histórica está totalmente enraizado en la labor de la microhistoria, que es la manera de historiar que fundó mi maestro, reconocida incluso por Carlo Ginzburg y otros grandes microhistoriadores, pero siempre que pueden le dan el crédito a don Luis. Curiosamente se conocieron y hasta donde yo he podido ver no hay foto. A mí me urge saber si hay alguna foto donde estén los dos, y así ya completo el mural que tengo en el baño, y que viajo con él. Ahorita en el hotel está ahí a la vista si gustan ustedes. A partir de las 12 hay un torneo de Twister en mi habitación y nada más tienen que hacer la fila afuera. Y voy a seguir hablando de Ibargüengoitia, se me da muy bien cuando estoy jugando Twister. En la novela pura y dura, es decir, no la que tenga como propósito bajar del pedestal a los héroes de bronce, sí recuerdo y lamento mucho que no esté en tinta, que cuando salió Dos Crímenes, en la revista Vuelta, donde yo colaboraba más bien como barriendo, el director de la revista se sentó y dijo, me parece un trabajo fundamental, es una novela perfecta, desde la primera línea, porque dice, la historia que me toca contar empieza un día que la policía violó la Constitución. Es un ingenio fantástico. Ay, vamos a decirle, a ver, Octavio, tampoco, ¿no? O sea, no mames. Pero bueno, está bien, pues, pero la policía viola la Constitución a cada rato. Pero era, de veras, lamento que no esté en tinta, porque la única reseña que sí escribió Paz sobre Ibargüengoitia, más bien fue sobre otras cosas, ¿no? Pero lo nombró colaborador de la revista. Ahí se van juntando las tres cosas, es decir, crónica, cuento y novela, y la cosecha que no tuvo el pinche rancho, porque el rancho terminaron nada más por venderlo, entonces no tenía ningún sentido, y ya vieron que Jorgito ya no iba a ser ingeniero, entonces se resignaron las hermanitas a que el niño escribía, ya no era niño, y que escribía y que de pronto ganó un premio. Porque cuando gana el premio, por mencionar uno de los reconocimientos, el premio Casa de las Américas, ahí hace además una cosa que nos debe servir de ejemplo a todos los que escribimos, que es, gana con Estas ruinas que ves. Editorial Novaro publica esa primera edición, en la madrugada volví a ver la película fantástica, que está basada en esa primera edición, pero luego Jorge cambió el final.
Entonces, si tú lees estas ruinas que ves ahora, al principio Jorge Ibargüengoitia te dice, para los que hayan leído la primera versión se darán cuenta que al final hay un cambio sustancial, porque no era verosímil lo que se le había ocurrido. Hay que honrar también a José Emilio Pacheco, que reescribió Morirás lejos de pe a pa. Es decir, el arte de reescribir. Un arcángel me acaba de ofrecer dar un taller y por primera vez se me ocurrió que quiero dar un módulo que se llame escribir, describir y desescribir, que en este caso sería tener los huevos, habiendo ganado ya el premio, de corregir. Según Joy, un método de corrección, y aquí perdonen que parezca egoísta y mamón y vanidoso, pero yo no sabía que yo hago intuitivamente, mucho antes de conocer la obra de Ibargüengoitia, algo que él hacía prácticamente cada tercer día. Yo he confiado mi alma y mi consciente y mi inconsciente a taxistas, taqueros y cantineros. Afortunadamente, cantineros ya hace 23 años que lo dejé de... Pero de taxistas sigo frecuentando la metodología de que te subes, depende de cuánto dinero traes, ¿no? Y en Madrid, por ejemplo, es llévame al Bernabéu, de aquí al Bernabéu. Y calculo que ya de ahí me alcanza quizá también para regresar. Y no pongas atención a lo que te voy a decir, pero... qué hija de la chingada, mano. O sea, una cosa es que tuvimos hijos y otra cosa es que de pronto te retire el habla y tienes que decirle, te dije, güey, que tú sigues, pues estoy en terapia, cabrón. Bueno, Ibargüengoitia lo que hacía, según me contó Joy, y lo hacía en francés y en inglés, es subirse, y ella recordaba la primerísima versión de Los Relámpagos de Agosto, narrándosela a un taxista francés, y decía, hubo un momento muy divertido cuando el hombre volteó y dijo, pero a mí, ¿por qué coño me interesa la revolución mexicana? Porque se subió al taxi con Joy y empezó por decirle, imagínate que en el entierro le chingan el reloj al difunto y luego se están barajeando quién va a quedar de ministro de transportes, cabrón, en francés, y que el tipo dijo, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿de qué es esto? Entonces dijo, no, pues es de la Revolución Mexicana. Y que dijo, ¿y a mí qué carajos me importa la Revolución Mexicana? Bueno, pues te voy a pagar, güey, por eso. Enrollarte en beneficio de la trama también tenía, digamos, la adrenalina de la disciplina. Es decir, sí era muy cumplido con el trabajo de la máquina y de la libreta. Afortunadamente están en comodato aquí en Guanajuato una máquina de escribir, que creo que es la Roja, y una libreta donde hay dibujos con lo cual también yo me identifico muchísimo, porque yo también tengo esa propensión. El día de hoy tenemos una oferta de este libro que se llama El dibujo de la escritura, pero lo traje, bueno, de hecho traje una caja. ¿Por qué? Porque necesito el dinero. No, porque el prólogo es de Joy Laville y es el único prólogo que escribió Joy. Entonces, si lo compran, y si quieren, se los firmo. Si no, pues que lo firme no sé quién. No me quiero hacer bolas, porque todo lo que les he dicho tiene que ver con cierta coherencia, que así lo veo yo. La inmensa duya, la duya es lo que los pasteleros de Sanborns usan para poner felicidades Pepito en esos pasteles que provocan infaliblemente diarrea. Nada más quería mencionar eso. Infaliblemente diarrea. Carajo, ya extrañaba yo mucho México. Qué bonito estar en un país donde sabes qué es lo que te produce, porque viajas por el mundo y hay cosas que no sabes que te va a producir, ¿no? Yo en Madrid vi una cosa así que no sabía yo qué era, y lo que provocó fue al revés. Estuve tapado 14 días. Tapado como si fueran tunas de San Luis Potosí, maestro. Pero como decía mi padre, con la ayuda de Dios y este dedo.
salimos adelante. La duya de Ibargüengoitia tiene que ver, en primer lugar, con ser de aquí, con lo que significa ser de aquí, que es ser y al mismo tiempo no ser, ¿no? Quienes tenemos familias grandotas aquí en el Bajío sabemos que nunca falta el ala de la familia que actúa como si hubieran nacido en Bonn, ¿no? o en Persia, no sé, como renegando de lo que tenemos aquí, ¿no? Yo tengo tías que denostaban la jícama. Por favor, un tubérculo. ¡Wow! Entonces tampoco la papa. ¿Qué dices? ¿No? Mira qué belleza, un personaje literario. Estoy hablando de la familia y llegaste justo a tiempo. Entonces, en la duya está la familia, la raíz, esta teoría que sostengo que el cuento y la crónica emanan de la capacidad con la que puedas contar un buen chisme, saberlo contar bien, o la capacidad para contar un buen chiste. Si no lo cuentas bien, echas a perder el chiste y si no, el chisme se hace un desmadre. Y yo creo que Ibargüengoitia lo sabía a la perfección. La otra ya son cosas que fue, digamos, como joyero, puliendo de novela en novela. La espina dorsal es la disciplina de mantener 2 columnas periodísticas a la semana y que en eso yo he tratado de imitarlo, publicando 2 columnas que afortunadamente nadie lee porque publico los mismos párrafos cada 8 días desde hace 20 años. Pero los entrego y los mando por internet y la chingada. Y eso, no sé si decir que era una saliva o una savia, que es lo que le permitió llegar a lo que Joy Laville y yo también concuerdo, que fue el pináculo, es decir, lo que fue para él la gloria. Por eso es eterno, que es estar en París comiendo lo que se le ocurrió cocinar a él, porque Joy cocinaba muy mal y cocinaba muy poco, sabedor de que esos 2 platos los iba a lavar Joy mientras él podía a veces incluso en voz alta decir esto, ¿no? Estoy en París, mando la columna a la revista Vuelta, voy a la mitad de una nueva novela, conseguí de segunda mano unas novelitas inglesas con escenas candentes. A la hora del recreo, el colegio de niñas que está al lado me permite asomarme y ver cómo están todos en el patio jugando. Y entonces se tiraba en el sofá. No lo hacía a diario, pero según yo, y era muy recurrente, que antes de quedarse dormido la siesta decía: soy un chingón. Y eso es para mí la imagen más bonita, pero al mismo tiempo la más triste, porque siempre que hablo de él tenemos que llegar al hecho de que se fue muy pronto. Nos quedó a deber por lo menos la novela que llevaba en el portafolio, e incluso lo que no dicen las enciclopedias es que incluso el más allá es totalmente ibargüengoitiano en el caso de él. Por ejemplo, mi hermano mayor Eliseo Alberto estaba en Bogotá y fue al aeropuerto del Dorado con Juan José Arriola a esperar que llegara el avión, a esperar Ibargüengoitia. En esa época no había teléfonos que ahora llaman inteligentes, pero nada más decía demorado, demorado, demorado. Y es absolutamente ibargüengoitesco que le dijo Lichi Arriola: maestro, esto va para largo, mejor vámonos al hotel, ¿no? Y tomamos algo en el bar y ahí lo vamos a ver entrar. Y que Arriola le dijo: sí, porque me acabo de dar cuenta que solo traigo un calcetín. ¿Qué tipo de orate se viste con un solo calcetín para ir a recibir a Ibargüengoitia? Pues un personaje de su propia prosa. Platiqué en 2 ocasiones con Gabriel García Márquez, que fue el que organizó ese congreso y que nunca dejó de sentirse culpable de que
la pléyade de intelectuales que fallecieron, en realidad iban por verlo a él y por abrazarlo a él, ¿no? A abrazar a Gabo. Y entonces pues da mucho coraje. Quiero cerrar nada más con una cosa que concedió. Una vez Joy me encargó ir a fotografiar la fachada y el balcón del el piso que ocupaban cuando Jorge se va de viaje, que es en la Rue Saint-Didier, 66 bis, nunca se me olvida, ¿no? Es donde él se fotografía sonriente en el rellano del balcón, pues del balcón. Y perdón que sea yo tan personalista, pero fui, oí el timbre, entraron en recreo las niñas del colegio que está ahí al lado, y a mí me pareció que en la esquina cruzó mi papá, que ya había fallecido. Yo tengo evidentemente problemas mentales, por eso me dedico a la literatura. Entonces dije, ay cabrón, o sea, sí es cierto, esta es la secreta clave, aquí se va a saber todo. Yo lo sigo, me vale madre, yo lo tengo que seguir. Y conforme lo fui siguiendo, notaba además que traía la ropa típica combinación que usaba mi papá, porque además no me gustaba una pinche chamarra. Y yo le decía, de veras, maestro, pero ni en las películas más chafas usan una chamarra así. Y él feliz, ¿eh? ¿Te pasa, maestro? Pareces como detective. Y conforme yo aceleré el paso, tengo la impresión que él se dio cuenta y se metió en una frutería. Entonces salió el frutero furioso, mentándome la madre en francés, por supuesto, y entonces como pude me defendí y le dije, perdón, pero es que el señor es idéntico a mi papá. Se lo conté a Joy y se moría de la risa, pero yo sé por qué se lo conté a Joy. Porque una vez que se aclaró la confusión y que el señor vio que yo no pensaba violarlo, que seguramente es lo que no dijo, me viene siguiendo un metrosexual, y hasta donde alcanzó a verme estaba yo depilado. En esa época me depilaba, pues es obvio que sintió que yo quería violarlo. Entonces pedí perdón y compré una ciruela y camino al primer café que se ve cruzando la callecita, y ahí me siento y pido café, y subo la vista y era Plaza de México. Y Joy dijo, ¿qué interpretación? Le dije, la interpretación es la siguiente: con las fotos que ya tomé, sabemos exactamente que al bajar, tú te quedaste en el balcón donde está la famosa foto de él, pero eres tú la que está entonces risueña cuando él, a punto de subirse al taxi, yo no sabía, pero cuando él, a punto de subirse al taxi que lo llevaba al aeropuerto, volteó a mirarte y dijo, sí, ahí está, Jorge está viajando y no ha terminado de viajar. Y lo mismo mi padre, mi abuelo y todos los que yo quiero honrar con, de veras, el inmenso honor de estar aquí es para honrar a mis mayores, pero sobre todo que no pasa una sola semana sin que yo esté procurando que se lea Ibargüengoitia. Les llamará la atención, pero por primera vez se publicó en España Las Muertas y Dos Crímenes. Y lo que es muy triste es tener que decirle, es muy triste tener que explicarle todo a los españoles, ¿no? Hay cosas. Yo trabajo en una librería donde entró un güey y se me quedó viendo, tú te acuerdas, ¿no? Se me quedó viendo fijamente y dijo, pero usted no es la señora que estaba aquí antes, ¿no? Yo, sí, güey, estoy con hormonas, ¿no? Estoy embarazada. Tener que explicarles, porque luego dicen, queremos más, hay más libros de él. No, sí, pero no los han editado en España. ¿Y tiene algún canal en redes sociales? No, hace 40 años falleció aquí en Mejorada del Campo, y sí, me consta porque el mero día del avionazo fui a un homenaje y estuve ahí y platiqué con las personas que intentaron rescatar
algunos de los viajeros. Hay sobrevivientes, pero esos que sobrevivieron siguen ahí, una vida sin tinta. Los que escribían, entre ellos Jorge, son los que se quedaron para siempre. Y les agradezco mucho su atención. ¡Ay, compren el libro! Sí, el libro está a la venta aquí en el stand de la Universidad de Guanajuato, en donde está el molino de viento. Y bueno, como los compañeros tienen que cerrar a las 9, vamos a tener oportunidad de 2 preguntas solamente, por favor, si alguien quiere hacerlo. Me acuerdo que en una conferencia en la Casa Refugios Iztlaltépetl traté de ser ameno, no lo logré, porque le dije, ¿hay alguna pregunta? El señor dijo, sí, ¿qué hora es? Carajo. ¿Alguien tiene...? El libro es el único prólogo que escribió Joy Laville. Y la verdad es que no se lo pueden perder, está muy barato. Pero bueno, alguien, si tiene alguna pregunta para Jorge, les recuerdo que en el sábado a las mismas 8 de la noche, Jorge va a presentar su más reciente novela llamada Cochabamba. Entonces también, si quieren escuchar lo nuevamente, y bueno. Yo voy a leerla de aquí al sábado, la voy a leer. Para que sea buena. Bueno, muchas gracias. Que viva Ibargüengoitia.